¿Quién se incorporó ahora? María del Pilar. Hola María, buenas noches. Ya, el objetivo entonces, vamos a ir trabajando con nuestros datos y vamos a ir complementando la información que hemos ido trabajando. La clase pasada llegamos hasta aquí. Hasta las relaciones, los tipos de relaciones que tenían las variables. ¿Ya? Entonces, esa relación de estas variables, dijimos que podían tener dos tendencias. Esas tendencias eran directas o indirectas. Cuando no tenían ninguna de estas dos, es porque la distribución era muy poco clara en su relación, aquí le llaman incorrelación, ¿ya? Pero en el fondo es una relación débil. Entonces hoy día vamos a cuantificar este tipo de relación. Vamos a medir a través de dos parámetros. El primer parámetro es la covarianza. Y la covarianza trabaja, ¿verdad?, entre dos variables para poder determinar cómo va a ser esta relación. Y eso tiene que ver con, específicamente con el signo que va a tener el resultado de esta covarianza. Como dice ahí, el signo de esta covarianza nos va a decir el aspecto, ¿ya? Si va a ser creciente o decreciente, es decir, directa o indirecta, y eso tiene que ver con el valor. Si es positiva, es decir, este resultado es mayor que 0, positiva, entonces la relación va a ser directa, es decir, va a tener una forma de aumento. A medida que aumenta x, también va a aumentar la variable y. Por el contrario, si el resultado es negativo, esa relación va a ser inversa. Va a tener una orientación en el otro sentido. Cuando da 0 es porque no hay ninguna relación entre ellos, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene ninguna tendencia clara entre ellos. Es una relación muy desordenada. Y eso se mide con estos parámetros. Dice 1 sobre n, donde n es la muestra, la cantidad de datos que vamos a tener, multiplicada por la suma. En el fondo es esto un promedio. Cuando uno suma y divide en n, está sacando un promedio. Entonces estamos sacando el promedio del producto de las desviaciones, de cada dato de x y de cada dato de y. El único elemento que hay que calcular antes de calcular la covarianza es el promedio de ambas variables. Y lo vamos a hacer con este ejemplo. Profe, ¿Te escucho? acá descargué una tablita que habla sobre cobre. Necesito solamente 20 datos 20. ¿El cobre con qué más? con la producción, digo el tiro. Porque Producción mira, industrial fíjate y lo la que tengo en producción, pantalla yo. Son dos informaciones. pero tienen que ser relacionadas o completamente disparejas. Es que tenemos que encontrar si tienen relación. Si son totalmente diferentes, no van a tener relación. Pero no necesariamente por ser distintas unidades o distintos parámetros, no van a tener relación. Pero debe interesarte a ti una forma de trabajo entre estas dos variables. Por ejemplo, esta relación de altura-peso puede ser perfectamente necesaria para un profesor de educación básica, para un doctor, para un profesor de educación física, para conocer la relación que hay entre la altura y el peso de una persona. Es decir, cómo influye la altura en el peso o al revés, cómo influye el peso en la altura de la persona. Y entonces las variables son distintas, una es centímetro y la otra es kilogramo, pero tienen una relación entre ellas. Y la Porque, idea es medir esa relación. porque tengo una tabla que habla sobre referente a la producción de cobre en Chile a nivel mundial en toneladas, a nivel de Chile en toneladas y porcentaje
de lo que que produjo Chile a nivel mundial. Eh, Podría utilizar entonces el te porcentaje. sale una cantidad de producción y un porcentaje, ¿entiendo? Sí, los tonelajes durante 20 años que hizo el mundo, 20 años en tonelajes que hizo Chile en producción, y después me sale una producción en porcentaje de lo que hizo Chile a nivel mundial. Ya, pues, eso compara cómo anda Chile, qué relación hay entre Chile a A nivel nivel mundial. Pero tienes porcentaje. que, cada dato, que van a ser dos, por ejemplo, el mes de enero, cómo anduvo Chile en producción y cómo fue el mundo. Ahí tenía un dato. Segundo dato, el segundo mes. Cómo anduvo Chile en febrero y cómo anduvo la producción mundial. Ahí vamos a encontrar una relación entre los dos. Ahora, ¿qué depende? Que, ¿cómo va a ser el análisis? Si tú quieres saber si la producción chilena influye en la producción mundial o al revés. ¿Cuál es la relación que hay entre la producción mundial y la producción chilena? Eso te va a determinar quién es X y quién es Y, porque tenemos que definir quién va a ser la variable dependiente y quién va a ser la independiente. En este caso, como yo estoy asignando la variable X a la altura y la variable Y al peso, yo, por estructura de los gráficos, ya estoy definiendo que el Y, que va a ser acá, y la altura va a ser acá, yo estoy viendo cómo depende el peso de la altura. Es decir, mi análisis va a ser para trabajar en función de la altura. Entonces, dependiendo cuánto mide una persona, yo voy a poder proyectar cuánto va a pesar en este orden que yo decidí. Entonces, eso hay que hacerlo antes de comenzar. Y eso va a significar que yo voy a trabajar aquí con las alturas, que son los valores de X, y aquí voy a trabajar con el peso, que son los kilogramos. Entonces, mi primer dato es 162,61, 154,60, 180,78. ¿Te fijas? Ahí tengo tres datos recién. Son 6 valores, pero son 3 datos nomás. Porque nuestro análisis ahora es bivariado, es decir, para dos variables. Ya, Entonces, profe. Entonces ocupo solamente las toneladas, no meto porcentaje. claro, dos variables nomás, no te metáis con tres. Ya. Perdón, voy a copiar esto porque voy a necesitar otra línea. Profesor, ¿vamos haciendo nosotros la tablita con los dos datos? La suya, claro, claro. Ustedes con su tabla, yo con la mía. Ciento sesenta y seis, 54, 176, 84 y 163. Perdón, me faltó el 6. 68. Ahí tengo todos mis datos. Ya, entonces yo aquí voy a colocar en la última fila de abajo las sumas, porque las vamos a necesitar. ¿Ya? Para sacar los promedios y para calcular después la covarianza. Entonces, vamos a necesitar el promedio, porque aquí tenemos que calcular la desviación de los valores de X y aquí la desviación de los valores de Y, es decir, la variación de la altura y la variación del peso, X e Y. Pero para eso necesitamos el promedio, por lo tanto, voy a sumar todos estos datos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos.
Esos son mis totales, ¿ya? Entonces, para las desviaciones necesito el promedio. Ahora voy a sacar el promedio de X, que va a ser la suma de todos los X dividido en la cantidad de datos, que son 9. Y el promedio de Y, 533, también dividido en 9. Y ahí voy a tener los dos promedios. Aquí el promedio es 59 kilos, 2. Y aquí 1499 dividido en 9. 166,6. Entonces voy a hacer las desviaciones. 162 menos 166,6 menos 4,6. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Entonces, como estoy restando cada dato con el promedio, algunos van a ser negativos porque el dato es menor que el promedio y otros datos, como son mayores, me va a dar positivo. Pero no hay problema porque los resultados que vamos a encontrar ya sabemos que pueden ser positivos o negativos, así que tenemos que tener cuidado nomás con los signos y respetarlos. Profe, una consulta para sacar el X menos promedio. El promedio lo sacó. ¿Cómo sacó ese promedio? Sumando todos Sumando. ¿Ya? y dividiéndolo por la cantidad de datos. Ya. Y ahora estoy restando 162 menos 166,6. 154 menos 166,6. Cada dato. 180 menos 166,6. ¿Ahí sí? Ya, profe. Ahí están las desviaciones. Ahora voy a trabajar con I, pero con el promedio 59,2. Y me otro valor ahora. 61. 71, 60, 78, 62. Aquí está. 162, 66. Ahí está el error. Más 60. Más 54. Más 84. Más 68. 84 más 68. 593 es esto.
65,9, ahí me cambió. Perfecto. Estoy cambiando este promedio porque me había equivocado en una suma. Entonces que me hizo ruido que el promedio fuera bajo 60 y hay pocos valores bajo el 60, uno solo. 65,9. Ahí sí. 61 menos 65,9. Menos 4,9. 60 menos 65,9. Ya. Ahora me falta entonces el producto entre ellos. Estos dos. 4,6 por 4,9. 22,54. Negativo, negativo, positivo. Ahora estoy multiplicando las dos desviaciones. Profe, una consulta, nuestra tabla tiene que tener 20 datos, ¿cierto? Sí. Ya. Profesor, puede ser tabla en relación de fallecidos en accidentes mineros versus años. Sí, sí. ¿En qué periodo de año? ¿Ahora, antes del 2000 o ahora posterior del 2000, Andrea? Ya, perfecto. Yo te aconsejaría, porque si trabajas con esas cifras, 2000, 2016, los cálculos van a ser los números muy grandes a lo mejor. ¿Ya? Entonces, podría ser con solo las últimas dos cifras, es decir, del 01, 2001 al 16, que sería el 2016. Así los números son más pequeños. ¿Ok? Para que no te queden tan grandes las cifras. Es que tus datos, cuando tú los coloques aquí en tu tabla, si vas a colocar el 2016, por ejemplo, y en alguna fórmula hay que multiplicarlo o elevarlos al cuadrado, estos números van a ser muy grandes. Entonces, no trabajes con las 4 cifras y trabaja así nomás. Pero tú ya vas a saber que 16 corresponde al 2016. ¿Entiendes? Profe, referente a eso, mi tabla son por miles de toneladas. O Es sea, igual que, está aproximado, pero, o sea, resumido, pero yo estoy trabajando con 1000, ¿por mil cuánto? cuatrocientos. ¿Mil toneladas?
Sí, pues, la tonelada mundial son 10.000, ¿Ya? 11.000. Entonces no creo que haya problema, ¿no? Que No, el X. claro. No, si son Ay, en miles, no. ya, profe. Sí, pues el 2000 va a ser 00. El 2000 va a ser 00. Sería mejor que no estuviera ese dato. Del 2001 parte mejor. Ya. Entonces, aquí vamos a tener resultados positivos y negativos, no hay problema. Hay que fijarse bien en los signos nomás. Las restas van a generar positivos y negativos. Ya, ahora voy a sumar esta última columna. Ya, aquí tengo entonces yo mi total. Ya tengo mis desviaciones, el producto entre las desviaciones. Y esta es la sumatoria de los productos. Ahí. Esta es la fórmula. Entonces vamos a repartir 1 partido en 9, que es el n, y la suma de las multiplicaciones, esto. Y como esto ya dio positivo, el resultado va a ser positivo. Entonces aquí lo que nos interesa es el signo, no la cifra. Positivo. Entonces como es mayor que 0, la relación es directa. Es decir, la tendencia va a ser a subir. Y tiene razón porque en mi tabla, que es altura, mientras más alta sea la persona, más peso va a tener. Mientras más chica la persona, menos peso va a tener. Directamente proporcional. Por lo tanto, se confirma que sea directa. ¿Ya? Si alguien gusta trabajar en Excel, no tengo ningún problema. Si alguien no sabe trabajar en Excel y quiere aprender, me avisa también. Podemos hacer una pasadita ahí por el Excel. Pero por lo menos si lo manejan a nivel usuario, con eso es suficiente para poder trabajar haciendo tablas y haciendo gráficos.
Profe, una consulta. Esto después se le tiene que enviar a usted, ¿cierto? Sí, el suyo. Esto, el desarrollo lo puedo hacer en cuaderno y mandarle adjuntado la tabla en Excel. ¿La foto? Pues sí, la foto, el archivo. Sí, po. Ya, Pero no tenés que mandármelo hoy día, ¿ah? Ni este fin de semana. ¿para cuándo es? De aquí a fin de semestre, me mandáis todo junto. Ah, tengo que hacer como un portafolio de todo el Sí, ejercicio. es como un portafolio en el fondo. O sea, y no tú solamente, todos. Pero, profe, una consulta, Por eso, esto es lo perdón, primero. por eso decía al principio, mejor ir haciéndolo al tiro, cosa que al final del semestre no estén atrasados haciendo todo, poniéndose al día. Profe, una consulta, ¿este es el primero? ¿Ah? ¿Esto es el primero? ¿Esto es el primero? ¿La actividad? ¿Eh? Sí, esta es la primera. Ah, ya, ya. Ah, ya no hay Sí, pues, problema. sí. Al principio del semestre dijimos que íbamos a hacer actividades, pero a partir de la segunda unidad, que es más dinámica. Ah, ya, profe. No, no hay problema, voy a tratar de hacerlo en el cuaderno y hago una tablilla en Excel, que me manejo más en Excel. Sí, no hay problema. Sí, Ya, de profe. hecho, cuando hagan su tesis, sí, lo importante es que ustedes manejen esto como teoría de saber cómo funcionan las fórmulas, ¿verdad? Y cómo se calculan los elementos estadísticos, porque el Excel tiene todas las fórmulas metidas ya, pero hay que saber el proceso de cómo trabajan estos elementos, por si es necesario responder alguna pregunta en algún momento. Profe, ¿Sí? ¿puede mover su tablita un poco a la izquierda? Que quiero ver un dato. Poco, ¿no? Ya, profe, gracias. ¿Sí? Profe, ¿me puede repetir cómo sacó la fórmula, porfa? ¿Cómo? ¿Me podría explicar cómo sacó la fórmula del porcentaje que era el X y menos promedio? ¿Esto? Eso, ¿eh? Estos, todos los X, cada X, menos el Ya, la promedio. Es sumatoria. decir, este ¿Ya? menos el promedio. Ah, el promedio, ya. Ya, profe, ahora lo entendí. Gracias.
Perdón. ¿Cómo van? ¿Todo bien?
Sí, profe, sacando el tercer dato, el X menos porcentaje, o sea, menos promedio. Ok.
Ya estamos ok. No, no, alcanzar por la hora. Son las 8. Ya son las 8. Ya, perfecto. No, sí. Sí, me di cuenta, Verónica, no hay problema. No vamos a continuar el martes, no hay problema. Lo importante es que vayan haciendo su actividad y así van practicando y en el fondo es como estudiar. Profe, ¿Ya? ¿me explica cómo se saca la última forma? Pues por lo menos terminarlo después de la última. Eh, en- la- Aquí ya sacaste las dos diferencias. Sí, no, eso ya entendí cómo hacerla. Ya saqué primero la de X, la tengo lista. Estoy terminando la de Y. Esa quiero Perfecto. saber, la tercera. Después tienes que multiplicar estas dos. Ya, esas se multiplican y da el resultado. Claro, Ya. estas dos. Ahí ¿Sí? hay casos que puede dar negativo, ¿cierto? Claro, aquí. 2,4 positivo con menos 5,9 negativo. Ya. A mí me dio, bueno, es que como estoy trabajando con muchas toneladas, me dio la mayoría de resultados negativos. Ya, perfecto. No hay En problema. X. En Y Ya, todavía no. perfecto, no hay problema. ¿Ya? Ya. Ya. Y una vez que tengas todas estas multiplicaciones, las tienes que sumar. Esta es la suma. Esta última columna es la suma. O sea, esta última fila, perdón. Ah, como la N, como la demuestra. Claro. Ya tengo Entonces, que sumar las dos, ya las tengo sumadas y las tengo. Le saqué el promedio a las dos, a la X y a la Y. perfecto. Entonces ahí estás sacando tú las diferencias, las desviaciones. Sí, Después vas a multiplicar estas desviaciones y ya, vas a sumar todas estas desviaciones. ya. Y te va a dar este total. Y ese total después lo uso Acá. en esa fórmula. Multiplicado por un noveno. Uno partido por n. ¿Por qué 9? Bueno, en su caso fue el número de intervalos, Sí, ¿no? en el caso tuyo va a ser 20. 20. 1/20 multiplicado por la muestra de la multiplicación Las dos desviaciones. de las dos desviaciones. Ya, desviaciones se llama eso. ¿Sí? Profe, una consulta, ¿cómo se llama esa fórmula? ¿S cuánto? SXY. Covarianza. Covarianza. Y sale una S, una X y una Y, ¿cierto? Correcto. La covarianza entre X e Y. Profe, una consulta. A mí la última fila me dio en negativo. Perfecto. ¿Ya? ¿Puede dar en negativo? No hay problema. Sí. Mira. Fue por un cambio de un vale. Aquí. Si esto es negativo, Fue por un vale. significa que va a ser inversa. Es decir, va a ir en esta dirección la, la orientación de los puntos. Vale. ¿Ya? Ok, profe. ¿Ya? Vale. ¿Ya? No se olviden que tienen que hacer el gráfico también. Ahí se va a reflejar esa inclinación positiva o negativa. Profe, ese gráfico lo explicó en la clase anterior, ¿cierto? Sí. Ya, profe.
Yo creo que sí. La consulta. Entonces, para el lunes ya deberían tener esto, el gráfico más esta primera covarianza. Ya, profe, ¿podría mostrar la fórmula? ¿El último dato de la fórmula? Ah, y ahí tengo que cuando multiplico el resultado, me tendría que dar si es positivo era Directa. directa y era indirecta cuando era negativo. Indirecta, negativa, para el otro lado, para abajo. Ya. Aquí es menor que 0 y aquí es mayor que 0. Por eso que aparecen resultados positivos y negativos a veces. ¿Algunas dudas? ¿Todo bien? ¿No, profe, todo bien? ¿De mi parte? Carlos, Andrea. Ay, mi amor. Todo bien hasta el momento, profe. Ay, no. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Muy bien. Ya. Nos vamos entonces el próximo martes. El próximo martes vamos a complementar la información que estamos sacando. Entonces, vamos a ver cuál es el grado. Lo que acabamos de calcular es el tipo de relación, directa o indirecta. Entonces, cuando vamos a calcular ahora para las directas y para las indirectas, cuál es el grado de relación que hay, es decir, si son fuertemente directas o débilmente directas. Es decir, si tienen una correlación importante o en realidad no se relacionan mucho los datos. Eso lo vamos a calcular en la próxima clase.
Ya, estimados, que estén muy bien. Un abrazo, cuídense.